Introducción. Escucha bien, no fue en Irak, no fue en Vietnam, no fue en Ucrania, fue en Buenos Aires. El 16 de junio de 1955, la Marina Argentina bombardeó la Plaza de Mayo y a todo lo que la rodeaba. Aviones con bandera nacional lanzaron más de 100 bombas sobre trabajadores, mujeres y niños. Ese jueves al mediodía, el cielo celeste se convirtió en un infierno gris de humo y fuego. La historia argentina quedó partida en dos. Y todavía hoy, 70 años después, seguimos discutiendo quiénes fueron los responsables, qué intereses jugaron detrás y por qué se atrevieron a masacrar a su propio pueblo. El trasfondo de la conspiración. Para entender el bombardeo hay que ir más atrás. No fue un hecho aislado ni un arrebato de locura. Fue el resultado de un clima político envenenado que se venía gestando desde fines de 1954. Perón había consolidado un gobierno que, con todos sus claroscuros, había ampliado derechos laborales, fomentado la industria y enfrentado de frente a la oligarquía terrateniente. Eso generó un odio visceral en sectores de poder que jamás aceptaron compartir privilegios. La tensión con la Iglesia Católica fue la chispa. El enfrentamiento abierto por la ley de divorcio, la quita de feriados religiosos y el reconocimiento de otras religiones en un país que había sido confesional, empujó a la jerarquía eclesiástica a alinearse con los opositores. Los púlpitos se convirtieron en trincheras contra el gobierno popular. Y junto con ellos, los militares más ligados a la oligarquía vieron la oportunidad de recuperar el poder. El plan que gestaron no fue solo sacar a Perón, fue eliminarlo físicamente, los aviones y la logística del terror. El operativo se apoyó en la aviación naval. Aviones Beechcraft AT-11, AT-6 Texan y Corsair fueron acondicionados con bombas de 50 y 100 kilos. Se concentraron en las bases de Punta Indio y Morón, esperando la orden de ataque. Pero no estamos hablando de bombardear un cuartel enemigo ni una base extranjera. Se trataba de aviones argentinos, piloteados por oficiales argentinos, que se preparaban para atacar el kilómetro cero de la política nacional. La Casa Rosada, el Ministerio de Guerra y, de paso, todo lo que estuviera alrededor. Desde la lógica militar, el plan era defectuoso. Las bombas de ese tipo no tenían precisión para impactar sobre un despacho. Era evidente que al lanzarlas sobre el centro porteño iban a arrasar con civiles. Pero ahí está la clave. No fue un error. Fue parte del objetivo. Sembrar el terror para quebrar el espíritu de un pueblo movilizado. El inicio del bombardeo. 12:40 del mediodía. El primer avión en picada lanza su carga. Una bomba cae cerca de la casa de gobierno. El estallido sacude todo el centro. Vidrios volando, autos destrozados, gente corriendo sin entender qué pasa. Pero eso fue apenas el comienzo. En cuestión de minutos, el cielo se llenó de aviones que descendían lanzando bombas y ráfagas de ametralladora. Cada pasada dejaba un reguero de cuerpos, colectivos en llamas, tranvías perforados por las balas, peatones que caían en las esquinas. El infierno duró horas. Los testigos cuentan que el humo se mezclaba con el olor a carne quemada. Las sirenas de ambulancias no alcanzaban. Médicos improvisando curaciones en la calle y familias enteras que jamás volvieron a encontrarse. El saldo humano. La cifra oficial habla de más de 300 muertos y más de 700 heridos, pero hay historiadores que sospechan que fueron muchos más. Algunos cuerpos quedaron irreconocibles, otros jamás fueron registrados. Entre las víctimas hubo obreros, empleados públicos, estudiantes, transeúntes y hasta niños de escuela. Una de las imágenes más brutales fue la de colectivos ardiendo con pasajeros adentro. Los bomberos no pudieron rescatarlos a tiempo. Murieron calcinados. Esos muertos no fueron daños colaterales. Fueron ciudadanos argentinos, ejecutados por sus propias fuerzas armadas. El objetivo político. El blanco principal era Perón. Querían eliminarlo de un bombazo en su despacho. Pero el general, advertido, fue trasladado a un refugio subterráneo. Sobrevivió. Lo interesante es esto. Aunque fracasaron en su objetivo militar, lograron instalar un mensaje. Demostraron que la oligarquía y parte de las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a usar un nivel de violencia nunca visto en la Argentina moderna. El terror era el mensaje.
El pueblo no se quedó quieto. Miles de trabajadores se movilizaron hacia el centro. Hubo choques con grupos opositores y esa misma noche, en un estallido de bronca, multitudes incendiaron iglesias en el centro de la ciudad. Los templos eran vistos como cómplices del ataque porque la jerarquía eclesiástica había sido parte activa en la conspiración. Las llamas de Santo Domingo, San Ignacio y otras iglesias fueron la expresión desesperada de un pueblo que había sido bombardeado. Perón, sin embargo, ordenó contener la respuesta. No quería una guerra civil abierta. Eligió preservar la calma y evitar un baño de sangre aún mayor, los pilotos que huyeron. Y hay un dato que suele olvidarse. Varios de los pilotos que bombardearon Buenos Aires, cuando terminaron su misión, no volvieron a sus bases. Se fugaron a Uruguay. Aterrizaron en Carrasco buscando refugio. Después de masacrar a cientos de compatriotas, se escondieron detrás de la frontera. Eso no se llama valentía militar. Eso se llama traición, la manipulación mediática. Los diarios de la época dividieron sus relatos. Algunos hablaron de enfrentamientos entre facciones armadas. Otros publicaron las fotos del horror, colectivos destruidos, cuerpos cubiertos con mantas, sangre en la plaza. La batalla del relato también fue parte de la conspiración. Minimizar la masacre era funcional a quienes querían instalar que el ataque había sido un acto heroico contra la dictadura peronista. Pero con el tiempo, la verdad salió a la luz. Fue una carnicería contra civiles indefensos. El ensayo general de la dictadura. El 16 de junio no logró derrocar a Perón, pero fue el preludio de lo que vendría. 3 meses después, en septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora consumó el golpe. Y ahí sí, la proscripción, la persecución política, los fusilamientos, la prohibición del peronismo y hasta del nombre de Perón. El bombardeo fue el ensayo general, una demostración de que estaban dispuestos a usar todos los medios, incluso el terrorismo, para volver al poder. La memoria y el silencio. Durante décadas, el bombardeo fue borrado de la historia oficial. Los manuales escolares apenas lo mencionaban. Los gobiernos posteriores lo silenciaron. Recién a partir de los años 2000 comenzaron a hacerse documentales, homenajes y señalizaciones de memoria. Hoy sabemos más. Tenemos los archivos, los testimonios, las listas de muertos. Hoy podemos decirlo sin miedo. Fue un crimen de Estado contra la población civil. Conclusión. Bombardearon Plaza de Mayo. Bombardearon a su propio pueblo. Mataron a hombres, mujeres y niños con aviones que llevaban la bandera argentina pintada en las alas. Me duele, pero también me enciende la sangre. Por eso hay que recordarlo siempre, porque la historia argentina es clara. La disputa siempre fue la misma, patria o colonia. Y ese 16 de junio quedó marcado como el día en que la oligarquía y sus aliados mostraron hasta dónde estaban dispuestos a llegar para someter a la Argentina.